Luego dirigió su atención hacia los bordados y hacia los tapices que sustituían a los frescos en los fríos salones de las naciones del norte de Europa. Al estudiar este tema, siempre tuvo una extraordinaria facilidad para absorberse completamente y durante el tiempo necesario en todo cuanto emprendía. Se sintió casi entristecido, debido al reflejo de la ruina que el tiempo había ocasionado en las cosas bellas y maravillosas. Él, en cualquier caso, se había librado de ello. Los veranos sucedían a los veranos, y los junquillos Gualda florecieron y murieron muchas veces, y noches de horror repetían la historia de su vergüenza. Pero él no cambiaba. Ningún invierno ajó su rostro o corrompió su pureza de flor. ¡Qué diferencia con las cosas materiales! ¿Dónde habían ido a parar? ¿Dónde estaba la admirable vestidura color azafrán por la que los dioses lucharon contra los gigantes? La que habían tejido morenas doncellas para el placer de Atenea. ¿Dónde el inmenso velarium que Nerón hizo tender de una parte a otra del Coliseo en Roma? Aquella vela de titán púrpura en la que se mostraba el cielo estrellado y Apolo conduciendo su carro tirado por blancos corceles enjaezados de oro. Anhelaba contemplar las curiosas servilletas tejidas para el sacerdote del sol, sobre las que se depositaban todas las golosinas y viandas necesarias para una fiesta. El sudario del rey Chilpérico, con sus 300 abejas de oro. Los fantásticos vestidos que provocaron la indignación del obispo de Pontus, donde se representaban leones, panteras, osos, perros, bosques, rocas, cazadores. De hecho, todo lo que un pintor puede copiar en la naturaleza. Y el traje que llevó una vez Carlos de Orleans, en cuyas mangas estaban bordados los versos de una canción que empezaba Madame, je suis tout yeux, con el acompañamiento musical de las palabras tejido en hilo de oro, y cada nota de forma cuadrada en aquella época, hecha con 4 perlas. Leyó que la estancia preparada en el palacio de Reims para uso de la reina Juana de Borgoña estaba decorada con 1321 loros bordados y blasonados con las armas reales, y 561 mariposas cuyas alas estaban ornadas con las armas de la reina. Todo ello en oro. Catalina de Médicis se había hecho construir un lecho fúnebre de terciopelo negro bordado, también con medias lunas y soles. Las cortinas eran de damasco con coronas de follaje y guirnaldas, sobre un fondo de oro y plata, ribeteadas de perlas, y se guardaba en una estancia en cuyas paredes colgaban las divisas de la reina hechas en terciopelo negro sobre un paño de plata. Luis XIV tenía una cariátides bordada en oro de 15 pies de altura en su aposento. El lecho portátil de Sobieski, el rey de Polonia, que estaba hecho de brocado de oro de Esmirna, bordado de turquesas con versos del Corán. Los soportes eran de plata sobredorada, bellamente cincelados y con profusión de medallones esmaltados y engastados de pedrerías. Se había tomado como botín en el campamento turco frente a Viena, y el estandarte de Mahoma ondeó bajo el sol tembloroso de su dosel. Y así, durante un año entero, se dedicó a acumular los ejemplares más exquisitos que pudo hallar de textiles y bordados, consiguiendo las delicadas muselinas de Delhi, finamente tejidas con palmas de oro y cosidas en iridiscentes alas de escarabajo.
las gasas de Daca, que por su transparencia se conoce en el Oriente como aire tejido, agua corriente y rocío nocturno. Extrañas telas historiadas de Java, elaborados tapices amarillos de la China, libros encuadernados en raso oscuro o en seda de un brillante azul, estamplada de flor de lis, con aves y figuras. Velos de lacis, hechos en punto de Hungría. Brocados sicilianos y rígidos terciopelos españoles. Labores georginas adornadas con dorados y foucosas japonesas con sus dorados de verdoso tono y sus aves de magnífico plumaje. Sintió también una especial pasión por las vestiduras eclesiásticas, como realmente por todo cuanto se relacionaba con el servicio de la Iglesia. En las largas arcas de cedro que se alineaban en la galería oeste de su casa, guardaba muchos raros y magníficos ejemplares de lo que son en realidad adornos de la novia de Cristo, que debe usar púrpura y joyas y paño fino para ocultar el pálido y macerado cuerpo gastado por el sufrimiento que ella misma se ha buscado y herido por los castigos que se ha infligido. Poseía una suntuosa capa consistorial, de seda carmesí y de damasco dorado, adornada con un dibujo de granadas de oro montadas sobre flores de 6 pétalos y flanqueadas por una pina hecha de aljófares. Las orlas estaban divididas en recuadros que representaban escenas de la vida de la Virgen, y la coronación de la Virgen se hallaba bordada en sedas de colores sobre la capucha. Se trataba de una obra italiana del siglo XV. Otra capa pluvial era de terciopelo verde, bordado con grupos de hojas de acanto en forma de corazón, en las que se abrían blancas flores de largo tallo. Los detalles estaban bordados con hilo de plata y cuentas de vidrios de colores. En el capillo tenía una cabeza de serafín realzada con hilo de oro. Los bordes estaban tejidos con arabescos de seda púrpura y oro, y sembrados de los medallones de numerosos santos y mártires, entre otros San Sebastián. Tenía también casullas de seda color ámbar, brocados de oro y seda azul, damascos de seda amarilla y telas de oro en las que estaban representadas la pasión y la crucifixión de Cristo, bordadas con leones, pavos reales y otros emblemas. Dalmáticas de raso blanco y de damasco de seda rosa, adornadas con tulipanes, delfines y flor de lis. Paños de altar de terciopelo carmesí y también de lino azul, y numerosos corporales, velos de cáliz y manípulos. Había algo que excitaba su imaginación al pensar en los usos místicos para los que sirvieron tales objetos. Porque esos tesoros y todo cuanto coleccionaba en su hermosa casa le servían como un medio para olvidar, como un recurso para evadirse durante un tiempo del miedo que le parecía a veces demasiado grande para soportarlo. En las paredes del solitario cuarto, cerrado ahora, en el que habían transcurrido tantos días de su infancia, colgó con sus propias manos el terrible retrato, cuyas cambiantes facciones mostraban la verdadera degradación de su vida, y ante él colgó, a modo de cortina, la mortaja púrpura y dorada. Durante semanas no entraba allí, olvidaba la horrible imagen pintada y recobraba el corazón ligero, la magnífica alegría, su apasionada entrega a la simple existencia.
Después, repentinamente, una noche salía sin hacer ruido de su casa e iba a los tugurios cerca de Blue Gate Fields, permaneciendo allí día tras día hasta que al final lo echaban. A su vuelta se sentaba ante el retrato, en ocasiones odiándolo y detestándose a sí mismo, pero otras veces lleno de ese orgullo de individualismo que es la mitad de la fascinación del pecado. Y entonces sonreía con secreto placer a aquella sombra informe que tenía que soportar la carga que hubiese debido ser la suya propia. Al cabo de unos pocos años, no soportaba estar por mucho tiempo fuera de Inglaterra, y vendió la villa que compartía con Lord Henry en Trubul, así como la casita de muros blancos que tenía en Argel, y en la que habían pasado más de un invierno. Detestaba separarse de aquel retrato que tenía tanta parte en su vida, y temía también que en su ausencia alguien pudiese entrar en la habitación, a pesar de las barras forjadas con las que había protegido la puerta. Estaba plenamente convencido de que el retrato no diría nada a nadie. Verdad era que el cuadro conservaba aún, bajo toda la locura y fealdad del rostro, un visible parecido a él. Pero, ¿qué iba a revelar aquello? Se reiría de cualquiera que tratase de insultarlo. Él no había pintado aquello. ¿Qué podía importarle lo vil y vergonzoso de aquel semblante? Aun cuando él lo dijese, ¿le creerían? Sin embargo, tenía miedo. A veces, cuando estaba en su gran casa de Nottinghamshire, entreteniendo a los elegantes jóvenes de su rango, que eran su principal compañía, asombrando al condado por el desenfrenado lujo y el suntuoso esplendor de su forma de vivir, abandonaba de pronto a sus invitados y corría a la ciudad para ver si la puerta no había sido forzada y si todavía el cuadro seguía allí. ¿Y si lo robaban? La sola idea lo helaba de horror. Seguramente el mundo conocería entonces su secreto. Tal vez ya lo sospechaba. Porque, aunque fascinase a muchos, no eran pocos los que desconfiaban de él. Casi fue rechazado por un club del West End, al que su alcurnia y posición social le permitían indiscutiblemente pertenecer. Y se decía que, en una ocasión, al ser llevado por un amigo al salón de fumar de Churchill, el duque de Warwick y otro caballero se habían levantado y marchado de forma ostensible. Se contaron de él historias singulares una vez cumplió los 25 años. Corrieron rumores de que había sido visto disputando con marinos extranjeros en una inmunda taberna cercana a Whitechapel, que se reunía con ladrones y con monederos falsos, y que conocía los misterios de su oficio. Se hicieron notorias sus extraordinarias ausencias, y cuando reaparecía en sociedad, los hombres cuchicheaban entre sí en los rincones, o pasaban frente a él despreciativamente, o lo miraban con ojos escrutadores y fríos, como si estuviesen decididos a descubrir por fin su secreto. No prestó atención, naturalmente, a esas insolencias y enojosos desaires, y, en opinión de la mayoría de la gente, sus francas y afables maneras, su encantadora sonrisa infantil y la infinita gracia de su maravillosa juventud, que parecían no abandonarle nunca, eran por sí mismas una réplica suficiente a las calumnias, así las llamaba, las que circulaban respecto a él.
Se notó, sin embargo, que algunos de los que eran sus más íntimos parecían huirle después de un tiempo. A las mujeres que le habían adorado locamente y que por él habían afrontado la censura social, desafiándola, se las veía palidecer de vergüenza o de horror cuando Dorian Gray entraba en un aposento. A pesar de ello, esas escandalosas murmuraciones sólo aumentaron a los ojos de muchos su extraño y peligroso encanto. Su gran fortuna fue un indudable elemento de seguridad. La sociedad, la sociedad civilizada al menos, no está nunca dispuesta a creer nada en detrimento de quienes son a un tiempo ricos y seductores. Siente por instinto que las formas son más importantes que la moral y, en su opinión, la más alta respetabilidad tiene mucho menos valor que el tener un buen chef de cocina. Y, después de todo, resulta realmente un pobre consuelo decir que es irreprochable la vida privada de un hombre que le ha hecho a uno cenar mal o beber un vino inferior. Ni aun las virtudes cardinales pueden compensar una en tres semifrías, como hizo notar una vez Lord Henry en una discusión sobre ese tema. Y posiblemente habría mucho que decir sobre su afirmación, porque las reglas de la buena sociedad son, o debieran ser, las mismas que las del arte. La forma es absolutamente esencial. Deberían tener la dignidad de una ceremonia, así como su irrealidad, y deberían combinar el carácter insincero de una obra romántica con el ingenio y la belleza que nos hacen deliciosas tales obras. ¿Es algo tan terrible la insinceridad? Yo creo que no. Es simplemente un método por el que podemos multiplicar nuestras personalidades. Tal era, por lo menos, la opinión de Dorian Gray. Solía asombrarse de la llana psicología de aquellos que conciben el yo del ser humano como algo simple, permanente, digno de confianza y con una sola esencia. Para él, el hombre era un ser con millares de vidas y de sensaciones, una criatura compleja y multiforme que llevaba en sí mismo extrañas herencias de pensamientos y de pasiones, y cuya carne estaba infectada en lo más hondo por la monstruosa enfermedad de la muerte. Le gustaba pasearse por la fría y adusta galería de cuadros de su casa y contemplar los diversos retratos de aquellos cuya sangre corría por sus venas. Allí estaba Felipe Heriberto, descrito por Francis Osborne en sus memorias de los reinados de la reina Isabel y del rey Jacobo, que fue mimado por la corte por su hermoso rostro y que no conservó mucho tiempo. ¿Era la vida del joven Heriberto la que él llevaba a veces? ¿No se había transmitido algún extraño germen venenoso de generación en generación hasta por fin llegar hasta él? ¿No sería una oscura coincidencia de aquella gracia marchita la que le había hecho proferir en el estudio de Basil Hallward tan repentinamente y casi sin motivo aquel ruego loco que había cambiado su vida? Allí estaba también, con jubón rojo y bordado de oro, Sir Anthony Serrar, a sus pies la armadura plateada y negra. ¿Cuál habría sido su legado? ¿Le habría dejado el amante de Giovanna de Nápoles una herencia de pecado y afrenta? ¿Serían sencillamente sus propios actos los sueños que aquel difunto no había osado realizar? Allí, desde un lienzo descolorido, sonreía
Lady Isabel de Béré, con su cofia de gasa, el corpiño de perlas y las rasgadas mangas rosas. Tenía una flor en la mano derecha y con la izquierda hacía un collar esmaltado de blancas rosas de Damasco. En una mesa junto a ella había una mandolina y una manzana. Grandes rosetas adornaban los pequeños zapatos en punta. Conocía su vida y las extrañas historias que se contaban de sus amantes. Pero, ¿tendría él algo de su carácter? Aquellos ojos ovalados de pesados párpados parecían mirarlo con curiosidad. Y aquel Jorge Willoughby, con sus cabellos empolvados y fantásticos lunares, ¡qué perverso parecía! Su rostro era triste y atezado, y la sensual boca parecía arquearse con desdén. Sobre las huesudas y amarillas manos, cargadas de sortijas, caían delicados encajes encañonados. Fue uno de los pisaverdes del siglo XVIII y amigo en su juventud de Lord Ferrars. Y aquel segundo Lord Beckenham, el compañero del príncipe regente en sus días más disolutos, y uno de los testigos de su matrimonio secreto con la señora Fitzherbert. ¡Qué altivo y apuesto era, con sus rizos castaños y su insolente actitud! ¿Qué pasiones le habría transmitido? El mundo lo había tachado de infame. Había encabezado las orgías de Carlton House. La estrella de la jarretera brillaba en su pecho. Junto a él colgaba el retrato de su esposa, una dama pálida, de finos labios, vestida toda de negro. Su sangre corría también por sus venas. ¡Qué curioso parecía todo! Y su madre, con su rostro de Lady Hamilton y sus labios húmedos como de vino. Sabía sin duda lo que había heredado de ella. Había heredado su belleza y su pasión por la belleza ajena. Se reía de él con su holgada indumentaria de bacante. Tenía hojas de parra en la cabellera y la púrpura se derramaba de la copa que sostenía. Los claveles del cuadro se habían marchitado, pero sus ojos seguían siendo maravillosos, tanto por lo profundo como por lo brillante de su colorido. Parecían seguirle donde quiera que fuese.